Cierro los ojos y escucho una voz interior que dice: el tamaño no es solo medida, es conversación, postura, sigilo. Nombres flotan. La idea del reloj de muñeca que se hizo cotidiano en los albores del siglo XX. En 1905, cuando visionarios como Hans Wilsdorf comenzaron a ver la muñeca como un nuevo escenario para medir el tiempo, nadie imaginó que las proporciones se convertirían en lenguaje social. El episodio abre con la pregunta que guía toda la serie: ¿por qué lo pequeño volvió a ser grande? La imagen se desplaza a una calle empedrada, un taller con engranajes en la penumbra. Plumas de tinta, cajas de herramientas, manos curtidas. El narrador sitúa la transición. Antes del centelleo de los relojes de pulsera, el bolsillo gobernaba, pero durante la Gran Guerra, entre 1914 y 1918, las necesidades prácticas cambiaron todo. Los relojes que llegaron a la muñeca eran a menudo pequeños, delicados, herencia de la pieza de joyería y de la sensibilidad art déco de los años 20. Vemos a una enfermera sujetando su reloj, a un aviador ajustando la correa con dedos pringosos de aceite. La muñeca como instrumento y emblema. El patrón estético de lo diminuto, elegante y funcional se instala. Imágenes en blanco y negro, salones con señoras en vestidos plisados, hombres con sombrero y reloj de caja pequeña oculto bajo el puño. En los salones del 1920 y del 1930, la moda dicta proporciones finas, esferas discretas, cajas que no robaban la mirada. La era Art Deco imprime motivos geométricos en esferas y correas. La relojería se funde con la joyería. El narrador describe cómo este formato no era débil, sino preciso. Una declaración de buen gusto. Surge la tensión latente. ¿Qué sucede cuando la utilidad industrial comienza a chocar con la elegancia doméstica? Cortes rápidos a hangares, profundos océanos y cabinas de avión. Concluye la Segunda Guerra Mundial, y en 1945 emergerán modelos que cambiarán la idea de lo que debe hacer un reloj. Las casas relojeras lanzan piezas concebidas para resistir. Nacen los relojes para buceadores, pilotos y exploradores. En 1953 aparece un reloj pensado para sumergirse. En 1954 llegan los instrumentos para quienes cruzan usos horarios. La muñeca, ahora, debe ser leída en condiciones extremas. El tamaño comienza a crecer. Biseles robustos, índices luminescentes, cajas que exigen presencia. La escena muestra un buzo saliendo del Atlántico Norte, el reloj grande brillando con autoridad. Un piloto consultando su instrumento con guantes. Lo pequeño pasa a representar fragilidad para ciertos roles, y allí nace el conflicto cultural que marcará décadas. La cámara se acerca a un taller de relojes de los años 60. Piezas en acero, anuncios en revistas con jóvenes en motocicleta y ejecutivos al volante. La década de 1960 pone al reloj grande en el pecho de la masculinidad popular. Las medidas se estiran. Las cajas se vuelven más anchas. Los relojes dejan de ser solo herramientas y pasan a ser trofeos. Hay un momento de montaje. Anuncios, celebridades, deportistas, todos con pulseras que ocupan la muñeca, extienden la postura. El narrador pregunta en voz baja: ¿el tamaño compra seguridad o la crea? La música se vuelve tensa. El relato retrocede hacia la crisis que sacudió la industria. A partir de 1970, la relojería suiza enfrenta un terremoto. La llegada del cuarzo, la precisión electrónica y el precio bajo. Las fábricas dicen adiós a líneas enteras. Artesanos temen por su oficio. La escena alterna fábricas vacías y vitrinas con relojes económicos y atrevidos. En 1983, una movida industrial que parecía lúdica y barata cambia la percepción del diseño. Plástico, colores, novedad. El narrador describe cómo la estética de lo barato y lo grande convive con la nostalgia de lo pequeño y bien hecho. La tensión entre supervivencia y tradición obliga a diseñadores a repensar todo. Planos de subastas, catálogos con páginas amarillentas, rostros de coleccionistas examinando números de serie. A partir de la década de 1980 y hasta los 90, surge un fenómeno. Lo antiguo se vuelve objeto de deseo. Los relojes pequeños, olvidados por décadas, recuperan valor entre coleccionistas que buscan proporciones armoniosas y historias de uso. El narrador se detiene en una subasta. Un reloj de pulsera de los años 30
obtiene ofertas que superan expectativas. Aquí se establece un hilo conductor importante. La revalorización de lo pequeño nace también del mercado y del acto de mirar con nuevos ojos. Imágenes brillantes de boutiques de lujo en grandes avenidas. Relojes de gran diámetro adornan muñecas de ejecutivos. Los años 2000 abren con un marketing que idolatra poder y presencia física. Sin embargo, en paralelo, diseñadores independientes y micromarcas contemplan otro camino. Recuperar proporciones históricas, cajas más reducidas, estética vintage. El narrador explica que la reacción es tanto estética como política. Una búsqueda de autenticidad frente al exceso de la producción en masa. Vemos talleres pequeños, dibujantes que miden look to look y reguladores que hablan de ergonomía. La conversación vuelve al pulso humano. La muñeca pequeña exige respeto por medidas reales. La cámara se instala en un café moderno donde jóvenes con estilos andróginos comparan relojes heredados. Hablamos de unisex y de la ruptura de códigos. El reloj ya no es un emblema exclusivamente masculino. En la década de 2010, las redes sociales convierten la imagen en ley. Fotografías de muñecas circulan, mostrando relojes de 36 milímetros y menos, con correa fina y presencia suave. El narrador describe cómo el gusto muta. Los códigos de género se desdibujan, la estética vintage se reinventa como contemporánea y la preferencia por relojes más pequeños gana adhesión entre millennials que valoran discreción, legado y prestancia intelectual. Un relojero explica con planos macro qué hace que un reloj se sienta bien: distancia look to look, altura de la caja, curvatura de las asas. La cámara explora esas cantidades invisibles que gobiernan la sensación en la muñeca. El narrador traduce la técnica en emoción. Una caja de 36 milímetros puede desaparecer y crear elegancia. Una caja de 42 puede declarar presencia. Aquí nacen nuevos diálogos sobre identidad. Llevar algo pequeño es elegir sutileza o renunciar a la visibilidad pública. La escena instala el conflicto interior de personajes reales, diseñadores que recuerdan relojes tomados en la infancia y clientes que buscan algo que no grite. Recortes rápidos muestran ferias, foros online y pequeñas marcas artesanales que reinterpretan modelos clásicos en medidas más reducidas. Los artesanos respiran hondo, restauran esferas, recurvan correas, devuelven brillo a índices. El narrador relata la emergencia de una subcultura que no firma contratos con grandes maisons. Es el rescate íntimo de proporciones olvidadas. Se narra un testimonio dramatizado de una diseñadora que dice, en voz que escuchamos a través del narrador: hice ese reloj para las muñecas que crecieron sin encontrar su tamaño. No hay nombres grandes en esta escena, solo la fuerza de la práctica artesanal. La cámara alterna entre vitrinas de alta relojería y manos que intercambian relojes heredados en mercados de pulgas. La industria, que alguna vez apostó todo al tamaño, ahora observa con recelo y curiosidad la demanda por lo pequeño. Los cronistas del tiempo hablan de ciclos, moda, crisis, revalorización. Citas históricas se deslizan, desde los albores del 1905 hasta la revolución industrial del cuarzo en 1970 y el renacimiento de los coleccionistas en los 90. Pero la pregunta que queda flotando es otra, más íntima. ¿Se trata de una corrección estética o de un reajuste en la ética del consumo? Regresamos a la mesa del principio. La cámara se acerca al reloj pequeño de la caja. En la caja viene una nota amarilla con una fecha escrita a mano. 2023. La escritura es de alguien que parece haber esperado mucho. El narrador baja al susurro. Hay un reloj, pequeño, discreto, inesperado, que ha empezado a moverse entre manos importantes. Coleccionistas, celebridades y diseñadores. No es ostentoso, es pequeño. Y su aparición ha reactivado debates que parecían saldados. La cámara se aleja mientras suena un tic más fuerte, distinto. Un grupo de hombres y mujeres en una sala de subastas se miran con intensidad. En el próximo episodio, veremos cómo ese reloj y la élite que lo rodea va a forzar decisiones que redefinen no solo el tamaño, sino el sentido mismo de portar un reloj en esta nueva era.